ganar dinero es relativamente fácil. Porque todos ganamos, o si no, como vivimos, es mantenerlo e invertirlo bien. A medida en que crecemos, la mayoría de las personas necesitamos menos de la vida, pero sin embargo, el negocio es un desafío maravilloso en el que yo puedo aprender, yo puedo crecer, yo puedo desarrollarme. Por ejemplo, para mí esta época es fascinante. Entre más idiota seas, más rico puedes ser. Porque yo estaba tan condicionado a vivir en la urgencia. La mayoría de las personas, cuando aprendemos a manejar el dinero, se vuelve como un juego. En esta época, tantos jóvenes hambrientos de crecer, de aprender, de crecer económicamente, financieramente, en todos los aspectos, que es una época espectacular. Entonces, ¿cómo me la voy a perder? Mientras pueda, hago todo lo posible por mantenerme. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado internacional que nos está visitando en Lima para el evento Circum Experiencia. Es una persona que yo admiro mucho, un mentor inmobiliario y por supuesto un buen amigo. Así que, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? Estoy muy feliz. Mira, me trajiste a Lima, yo que no me salgo de mi casa y aquí estoy contigo en este evento que estoy muy entusiasmado. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros ya virtualmente nos conocemos creo como hace 4 o 5 años. Presencialmente nos conocimos en Miami hace 3. Ahí hemos mantenido la comunicación todo este tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu llegada a Lima? Bueno, bien, o sea, me encanta Lima. Es muy apacible. La gente es muy gentil, muy acogedora. Y la comida es absolutamente extraordinaria, de verdad, me encanta, este país es maravilloso. Muchas gracias, Carlos. Carlos, tú tienes 71 años, que los cumpliste hace poco, y queríamos preguntarte, ¿qué te lleva a seguir trabajando, seguir creando contenido, seguir invirtiendo? Porque sé que sigues ahí invirtiendo, sigues trabajando todos los días. Cuéntanos un poco sobre eso. O sea, ¿qué motivación tiene una persona que ya es libre financieramente, que ya tienes a tu familia bien para seguir trabajando? Bueno, realmente, cuando uno alcanza libertad financiera, existe todo ese paradigma de que, no, yo quiero ganar dinero para retirarme, pero realmente la mayoría de las personas, cuando aprendemos a manejar el dinero, se vuelve como un juego, ¿cierto? No es ni siquiera el cuánto, porque en últimas, como las frases de cajón, yo me puedo comer un almuerzo, 2 almuerzos, ¿cierto? Y dormir en una cama. Y realmente lo que pasa es que en la medida en que crecemos, la mayoría de las personas necesitamos menos de la vida, pero sin embargo el negocio es un desafío maravilloso en el que yo puedo aprender, yo puedo crecer, yo puedo desarrollarme. Por ejemplo, para mí esta época es fascinante. La inteligencia artificial, las redes, el poder conectarme con tantas personas, la tecnología, por ejemplo, todo lo que estamos aprendiendo acerca del cuerpo, que la vejez no la van a tratar como una enfermedad reversible y donde podemos el ejercicio se mira de una forma totalmente diferente. El mundo está conectado increíble de una manera en que podemos saber cosas que pasan al otro lado del mundo en minutos. Entonces es una oportunidad de crecer y de aprender. Para mí la vida es una aventura, entonces es absolutamente fascinante y además poder conocer personas como tú. De verdad que yo vengo aquí a tu evento porque a mí me inspira ver en esta época tantos jóvenes hambrientos de crecer, de aprender, de crecer económicamente, financieramente, en todos los aspectos, que es una época espectacular. Entonces, ¿cómo me la voy a perder? Mientras pueda, hago todo lo posible por mantenerme.
Carlos, cuéntanos un poco, de hecho para todas las personas, si no lo saben, Carlos y yo hemos grabado ya un par de episodios hace un par de años, los voy a dejar en la descripción, tenemos un par de episodios que yo lo entrevisto, un par de episodios que él me entrevista, los vamos a dejar aquí, pero Carlos, cuéntame un poco acerca de los desafíos principales que has pasado por tu vida, porque yo sí me acuerdo de la historia, y no vamos a repasar todo, Sí. pero una parte de cuando tú empezaste a emprender, cómo te fue bien, luego te fue mal. Entonces, cuéntanos un poco de todos estos, ¿cuáles creen que han sido los principales desafíos en tu vida? ¿Cómo te sobrepusiste a ellos y qué aprendizajes te dejaron, ¿no? Bueno, mira, yo soy colombiano y tuve la fortuna de tener una vida muy difícil de niño. Mi papá tenía problemas de alcoholismo, se fue cuando yo tenía apenas 10 o 12 años, yo vendía corbatas en las calles de Bogotá, era un vendedor ambulante y con mi mamá saca, trabajamos fuerte para salir adelante y me convertí en abogado y tuve esa hambre de, no, mis hijos no van a tener el mismo. Pero todo ese desafío, el ser vendedor me convirtió en empresario, ¿cierto? Empecé a crecer y me volví pues me fui muy exitoso. A los 30 años ya tenía una empresa con 300 personas, ¿cierto? Millones, de verdad, mucha plata. Me quebré en Colombia, me quebré a los 30 años. Yo a los 30 años debía $2 millones. Wow. Imagínate, quebrado. Y requebrado. Y además, todas las estupideces, obviamente la arrogancia. Yo sentía que ya todo lo sabía. Pues como había venido de aguantar hambre, entonces sentía que era el que sabía todo, el que nadie me podía enseñar. Porque, ¿qué me va a enseñar a mí este bobo que si yo he hecho esto, he hecho lo... Y no escuchaba a la gente, me desconecté de las personas cercanas. Me volví insoportable, qué bueno, pero ¿cómo será que mi mamá me decía, ojalá sus hijos no sean como usted? y era horrible, horrible. Y mi mamá me decía, usted es un genio para ganar y un bruto para gastar, ¿cierto? Para mantener la plata. Porque yo, de verdad, me perdí la realidad por el éxito, ¿no? Bueno, y tuve muchísimos momentos muy difíciles, pero la ventaja mía fue que siempre he querido aprender, que me encanta leer, me encanta aprender cosas nuevas y me encanta tener mentores. Y eso me llevó a recuperarme de nuevo. Gané mucho dinero y perdí mucho dinero muchas veces en mi vida porque no sabía cómo manejarlo y aprendí tarde que el secreto del dinero no es ganarlo, es más, ganar dinero es relativamente fácil, es porque todos ganamos o si no, no como vivimos, es mantenerlo e invertirlo bien, que tú en eso eres un maestro. Y entonces, tarde, a los 55 años, con $20,000 que tenía, ni podía calificar para comprar una casa. Imagínate lo idiota. O sea, Wow. el idiota, el campeón de la ciudad. Y empecé a aplicar algo que había aprendido en un programa que había tomado años antes y empecé a ganar muchísimo dinero. Y ahorita vuelvo a lo de los bienes raíces, pero lo hermoso fue que en el año 2000 yo empecé en Internet. 1999. Fui de los primeros que empecé a vender CDs, no sé ni siquiera si sepan ahora que es un CD, ¿cierto? CDs, y yo vivía en Washington y los mandaba en un sobre a toda América Latina. Vendía CDs por $20 y yo le decía a la gente, le mando el CD y me lo paga cuando lo oiga. Y yo lo mandaba, pues me costaba 25 centavos el CD, 25 centavos la estampilla y lo mandaba a toda América Latina. Y me llegaban billetes de $20 que llenaban el buzón con billetes. En esa época yo me ganaba $15,000 de Wow. billetes de 20. Y de cheques y monedores, como que mejor dicho, podría ser confundido por un que sabe, vendedor de cocaína, porque en últimas puros billetes, pero era impresionante. Y yo tuve una lista de 200,000 personas en el año 2003 o 2004.
Wow. ¿cierto? Fui de los primeros clientes de PayPal, de los primeros de Gmail, y empecé a mercadear mis CDs y mis audios y todo eso. Y realmente he aprendido, he tenido la fortuna de estar en Internet desde esa época y ha sido maravilloso. Pero ganaba y perdía. Y cuando empecé a aprender de bienes raíces, porque compré mi primera propiedad en el año, en el año 2000, en Estados Unidos, que no tenía ni crédito ni empleo en Estados Unidos, ganaba pesos en Colombia a lo bruto, ¿no? Ganaba y gastaba en dólares y me compré una propiedad que me costó $180,000 en ese momento, con renta, con opción de compra. Hice el acuerdo y al final cuando compré la propiedad me abonaron, y eso fue parte del acuerdo, me abonaron todo lo que, no, como el 70% de lo que había pagado de renta, me lo abonaron a la compra, a la cuota inicial. Y por el programa que hice me terminaron devolviendo $5,000. ¿Sí? Compré esa propiedad. Y un año después compré una propiedad, todavía era más idiota de lo que soy ahora, de $800,000 con $1,000 que tenía en una caja de zapatos, ¿cierto? Y en el mejor barrio en uno de los mejores barrios de Washington, se llama Potomac, ¿cierto? Que se empezó a dañar cuando yo llegué, pero una casa espectacular. Y la compré también con arriendo con opción de compra. Y yo me dije, yo quiero vivir en esta casa, pero no quiero que la cuota de la hipoteca me quede parecida a la otra que estaba pagando, ¿cierto? Que era una casa modesta, es la casa que yo podía vivir en ese momento. Y organicé la casa con arrendando un basement que tenía, un sótano que tenía, y y hice los ajustes y pude comprar esa propiedad em, realmente refinanciando la anterior al año después y saqué la cuota inicial para esta y me quedé con las dos casas. O sea, desde ahí empezó lo de Y un ahí, inmueble al año no hace daño. yo no lo tenía tan claro, ¿me entiendes? Yo no lo tenía tan claro, pero porque yo seguía gastando como loco, porque yo era, ay, Yo, todo. yo ahí tengo una pregunta. ¿Cómo te gastas $20,000 al mes? ¿Cómo así? Y que cómo me puedo gastar. Para la gente que no lo sabe, o sea, quizás nunca han ganado esa cantidad de dinero y dice, no, pero Carlos, ¿cómo te gastas $20,000 al mes? Es imposible. Y No, de esa época, ¿no? no, en esa época yo me gastaba $12,000 al mes. En esa época yo me gastaba $12,000. Los colegios de mis hijos valían $2,000, $1,000 cada uno. Estaban en el colegio alemán de Washington. Yo mantenía a mi mamá, que eran como otros $2,000. La hipoteca me valía como $6,000, Wow. 4,000, 5,000, 6,000, más la comida y viajaba y además yo era millonario. Era el rico pobre, era millonario. Todos los días sufría pero yo no sé cómo, pero es que por eso yo le digo a la gente, mira, entre más idiota seas, más rico puedes ser. Porque yo estaba tan condicionado a vivir en la urgencia, de verdad, a vivir yo ahorita en el libro este hay una frase que yo escribí que es absolutamente autobiográfica. Yo no tengo angustia porque tengo problemas, sino creo problemas para justificar mi angustia. Porque yo era especialista en que algo que hacía bien lo volvía un despelote y un drama. Era el rey del drama. Tú sabes que yo he visto, o sea, yo en las asesorías financieras que he hecho, que he hecho varias, yo he conocido a unas personas que ganan, de verdad, ganan entre 50 y $70,000 al mes y se gastan todo. O sea, pero ven la forma. Si no tienen un viaje planeado, hacen un viaje de 10 días que se terminan gastando $20,000, $30,000, vuelos en primera, el hotel 6 estrellas casi. Eso es fácil. Y se lo vuelan. Es que gastar plata es Y fácil. es impresionante. Yo de verdad digo que, o sea,
Es que yo lo veo diferente, como tú lo dijiste al inicio, yo ya lo veo y ya hace bastante tiempo como un juego. Entonces yo lo veo como 1 más 1, o sea, es 2, es simple la ecuación, ¿no? Es como tú ya sabes, o sea, que tienes que gastar una parte de tus ingresos, la tienes presupuestada, haces lo que quieras con eso y lo demás lo ahorras e inviertes. Pero cuando no tienes ese chip instaurado, yo creo que a la gente le cuesta mucho, porque es como, no, gano 2.000, obviamente tengo que gastar 2.000. Y es un tema durísimo. Mira, pero tú tienes la fortuna de haberlo aprendido joven, porque yo lo aprendí muy viejo. Mira, ahorita estaba hablando con un muchacho del hotel, un muchacho altísimo, guapo, moreno, una cara inteligente, y yo le decía, oye, tú tienes cara inteligente, y me decía, sí, y ¿juegas algún deporte? Sí, juego fútbol, y me dieron una beca, no sé cuál, y fui a la universidad y tal cosa. Ah, ya. ¿Y ahorras? Porque yo siempre juego a Jesucristo, ¿me entiendes? A todo el mundo le trato de resolver la vida, aunque no me lo pida. Y, ¿ahorras? Dice, no, 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 es que no puedo, porque, porque gano aquí poco y mantengo a mi mamá y a mi papá que están enfermos y la casa. Y dice, ah, ya, bueno, ¿y tienes deudas? No, no tengo deudas. Entonces, ¿sabes por qué no ahorras? Porque no quieres. Pero es que no me alcanza. No me alcanza. ¿De dónde voy a ahorrar si yo gano muy poco y mira todos los gastos? Le digo, no, tú no ahorras porque no te comprometes a ahorrar. Sí, dime una cosa, ¿tú te has comprometido a ganar más dinero solo para ahorrar? No. Ah. Y si tú te comprometías a ahorrar el 40% de tus ingresos, ¿lo podrías ahorrar? No. ¿Cómo así que no? Si te echan del puesto, podrías bajar tus gastos en 50%, a lo mejor sí. Entonces puedes. Entonces comienza. Y yo te digo, mira, Cristian, los amigos míos, millonarios, que mucho más inteligentes que yo, por supuesto, y dice, desde el comienzo de los 20 años, toda la historia, yo ahorraba el 40% de mi sueldo, el 40% de mis ingresos. ¿Cómo? Yo ahorraba el inversionista, el que la saca al estadio, no gana eso, esa plata no existe. Y eso es una cosa maravillosa. Sí, totalmente. Oye, Carlos, yo te quería preguntar algo que me causa intriga. ¿Qué significa ser millonario para ti? Bueno, mira, ser millonario da, da, es como comprar un carro nuevo, ¿cierto? Uno al comienzo, ay, tan rico que huele y todo eso, ¿cierto? Mira, uno se acostumbra a todo, ¿cierto? Pero lo que da ese millonario, por ejemplo, a mi edad, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Realmente, para mí el mayor valor de ser millonario es que yo hago lo que quiera con mi tiempo. ¿Me entiendes? Eso que yo puedo, por ejemplo, voy a escribir mi libro y me meto 2 años ahí. Y mi mujer, ay, pero usted cuándo termina ese libro, maldito. No, mentira, no dice eso. Pero todos desesperados por mi libro y todo, porque yo me puedo sentar y escribir y contratar a una persona para que me haga esto. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, para mí, el ser millonario significa el tiempo y la posibilidad de hacer lo que yo quiero y no tener que. Y todos en la vida tenemos que besar traseros, siempre. Lo único es que cuando uno tiene un poquito de plata, elige cuáles y cuándo, ¿me entiendes? Pero en últimas, eso para mí es la libertad de tomar mi tiempo. Porque en últimas, todo lo demás uno se acostumbra. Pero eso es lo que yo. Y hay personas, yo tengo un amigo muy rico, que yo le digo, y es un tipo joven, yo le digo, pero usted, ¿por qué trabaja tanto? Es que voy a sacar este negocio. Mira, ese señor que está allá cuidando el celador dicen aquí celador también, ¿sí? No, el guardia, el Ah, guarda de seguridad que está allá, es más rico que tú. ¿Cómo así? Digo, sí, porque él a las 5 de la tarde se va a ver el partido en su casa. Tú no paras, ni sábado, porque yo soy en negocio y todo eso. Entonces, eso es. Ahora, te voy a decir esto, que es una confusión. Las personas, ese paradigma de yo cuando tenga plata voy a tener tranquilidad, eso es falso. Uno cuando tiene, si yo no tengo tranquilidad ahorita en el momento más miserable de mi vida, no voy a tener cuando tenga plata, porque la plata no te da paz. La paz es otro trabajo. Es como si voy
a fortalecer el músculo de las piernas, tengo que trabajar los músculos de las piernas, ¿cierto? Si yo quiero fortalecer los músculos de brazos, trabajo los músculos de los brazos. Si yo quiero fortalecer mis finanzas, trabajo mis finanzas. Si yo quiero fortalecer mi paz interior, tengo que trabajar con mis pensamientos y mis emociones y aprender las técnicas y estrategias. No es que tengo que estar iluminado en eso. Esa es una de las ventajas de esta época. Cuando yo comencé con el desarrollo personal, y yo fui de los primeros que traje cursos aquí en los años 78, 80, ¿cierto? Era la palabra empoderamiento era, ¿qué significa eso? Era como cuando yo aprendí la palabra podcast en el 2000, ¿qué significa eso, cierto? Y el círculo de influencia, todo eso era, wow, impresionante. El método Mental Silva era como, uy, increíble, lo mejor era Dale Carnegie y eso. Pero ahora es una posibilidad impresionante de trabajar con tantas estrategias para aprender a manejar los pensamientos y yo puedo tener paz. Solo, ¿cuál es el problema que tengo ahora? Carlos, hay algo que a mí me impresiona mucho de ti, que yo lo admiro bastante, y es la manera que tú tienes de reinventarte y de seguir pese a las dificultades. Por eso me gusta mucho el título de tu libro de Convierte los problemas en oportunidades. Quiero dar un poco de contexto. ¿Tú a los cuántos años compraste tu primera propiedad de inversión? A los 24. Pero luego... Ah, Yo también fue a los 20, sí. la mía también fue a los 24. No, así tú Sí, también. sí, sí. Pero seguro que yo compré un edificio a los 24. Wow. Y lo pagué con honorarios de abogado. O sea, frente al cementerio de Central de Bogotá, existía una tienda que se llamaba La Última Lágrima. Pero, no, o sea, yo empecé con esto de los bienes raíces en la forma como lo estoy haciendo ahora a los 55 años. 55 años. ¿Y en qué momento empezaste, por ejemplo, con tu canal de YouTube? O sea, yo empecé a los 60 años, tal vez. O no, más. Wow, 64. Uy, 65. Uy, impresionante. Ay, Dios mío, en serio. Es que yo empecé, mira, yo empecé yo en el 2017 oí la primera vez la palabra podcast, y a mí me da mucha pereza los videos, porque yo dije, los videos uno tiene que ponerse, no sé qué, y preparar, en cambio, uno hablar paja y en un micrófono, entonces yo decía, no, a mí me gusta más eso, y empecé con un micrófono me tomé todos los cursos de podcast que había en YouTube, compré todo lo que había y empecé a hacer mi podcast en el 2017 y se convirtió estaba entre los podcasts, el 10% de los podcasts más oídos en el mundo. Wow. Y era solo audio. Y después tuve un asesor era un muchacho también, Carlos, haz videos, no sé cuál. Yo tenía mi canal de YouTube, pero me da una pereza si tú ves mis primeros canales. Uy, no. Y empecé después con los videos y le cogí el tiro, pero realmente yo lo hago es porque me gusta aprender cosas nuevas y me gusta desafiarme. Es que si uno no se pone desafíos, mira, la diferencia entre un empleado y un empresario es que el empleado necesita que le pateen el trasero para moverse. El empresario se patea solo el trasero. Uno se está poniendo siempre problemas. Entonces, pero porque para el empresario el problema es un juego, ¿cierto? Es como, uy, bueno, voy a pasar al siguiente nivel. Así, pero no es ni siquiera es que es ambicioso, es que su ambición no tiene límite. No, es que es rico crear. ¿Y qué se siente hoy en día crear contenido y ser youtuber a los 71 años con más de 1 millón de suscriptores? Mira, ya te digo, es un trabajo impresionante. A mí me encanta. Mira, ¿sabes qué me gusta? Porque no tengo que moverme en mi casa, ¿me entiendes? Lo hago desde mi casa y yo hablo paja. Mi mujer se aburre de que yo le hable tanto, entonces le hablo en el canal y comparto con la gente. Me comentan, a la gente le sirve lo que yo hago y yo puedo. Lo bueno de YouTube es que yo no tengo límite de tiempo, entonces yo puedo hacer un video corto, un video largo, hablar de este tema, de otro tema,
y es fascinante, no, mira, es una cosa fascinante, eso, pero además es desafiante porque la gente piensa que hacer un canal de YouTube es fácil. Bueno, abrir un canal de YouTube es fácil, muy fácil, pero mantener un canal de YouTube es un desafío muy grande porque cuando tú estás hablando en público es como si estuvieran desnudo. La gente te lee. Este tipo está hablando paja. Eso, no sé qué no me gusta, pero porque la gente sabe. Entonces es un desafío para ser congruente, para ser verdad, para ser real. Por eso la gente dura tan poquito en redes. Porque ¿qué le gustaría a la gente que yo haga? Ay, me voy a parar aquí en 2 dedos y tal. No, eso no es sostenible. Las personas que duramos, y yo digo porque yo sé que yo he durado desde el 2000, ¿cierto? Es porque busco ser yo, ¿sí? Lo que soy, ¿cierto? Con los errores, con los aciertos, y mira mi vida la perfecta que es y yo como soy mejor que tú, idiota. Tienes que ser como yo para que valgas. Oh, fíjate, yo ¿qué le voy a decir a quién? ¿Me entiendes? Mi vida todos los días luchando para que no sea un desastre. Entonces eso es lo que es maravilloso. Carlos, ¿y qué opinas? ¿Qué le podrías decir a las personas que... Siempre hay dos excusas muy seguidas en la vida, ¿no? Una es, no, soy muy joven para empezar. Y luego cierra la frase con lo que quieras decir. Y luego es, no, soy muy viejo para empezar. Y luego dices lo que sea, para empezar a crear contenido, para empezar un negocio, para empezar a invertir, para empezar a ahorrar, para empezar a hacer deporte. ¿Qué le podrías decir a Sí, alguien que te escucha que sí. tiene Mira, eso? yo creo que la mayoría de la gente no es porque no es porque no quiera, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente quiere crecer. Y es más, la mayoría de la gente trabaja muy duro. Se levanta tempranísimo, hace trabajos a veces horribles para mantener a su familia y para hacer lo mejor que puede. Pero cuando yo voy a la red y miro que todo el mundo tiene una vida divina y que son millonarios y están en Maseratis y todo, yo me siento que soy un idiota. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si todos son tan inteligentes? Entonces, lo primero es que las personas se ponen metas demasiado grandes, ¿cierto? Demasiado. Entonces, si yo digo, un momentico, yo quiero aprender a hacer contenido, entonces voy a empezar a ver videos de YouTube, ¿cierto? Voy a empezar a ver cómo hablo con alguien que ya está haciendo eso y voy con pasos pequeños, yo lo voy a hacer, pero si yo digo, voy a empezar a hacer contenido y me quiero ganar, no gano nada, $1000 mensuales, si no tengo nada, eso es, entonces voy a terminar sintiendo que soy un idiota que no sé cuándo, es que sencillamente si yo me propongo pasos cortos, pequeños, yo voy a lograr lo que quiero. Entonces lo que yo le digo a la gente es, ponte metas pequeñas. Eso es, deja la pendejada de que no, es que yo tengo que soñar. Sí, no, sueña en pequeño primero. Comprométete con eso, sácalo y das un pasito. Yo me acuerdo de tu historia, ¿sí? Cuando tú dices, ay, ese señor gana 50,000. No, yo voy a ganar un poquito más de lo que, ¿cierto? Un poquito, no, 50,000. Bueno, maravilloso ganar los 50,000. Ahorita quiero ganar esto más de lo que estoy ganando. Y eso es lo que va a permitir, como todos que vamos creciendo. Y eso nos va a permitir llegar a donde yo he llegado. No es porque yo sea más inteligente que nadie. Mira, te prometo que si tú hablas con los cercanos míos, uy, Dios mío, yo soy súper torpe, me tienen que ayudar en tantas cosas en la vida porque pero yo me dejo, yo reconozco y voy pasito a pasito. O el libro, que yo me comprometo a escribir 100 palabras al día. 100 palabras al día son 30,000 palabras en un año, que eso es un libro. Yo hago eso. Hago el ejercicio. Yo corrí una triatlón a los 67 años. Wow. Me demoré 2 años, perdón, a los 69, a los 67 yo nunca había hecho ejercicio, nunca. Y entonces empecé, voy a correr. Una sobrina, Una triatlón, cuéntanos en qué consiste, cuánto es una triatlón, bueno, la triatlón, la que corrí se llama una sprint, que es un nivel de 700, correr, es nadar 750 metros,
correr 5 kilómetros y 20 kilómetros en bicicleta. Yo nunca había hecho ejercicio. Y entonces una sobrina fue a mi casa y el esposo, muchacho de toda edad, ay, triatlonista. Y yo empecé a oírlo y me pareció fascinante. Y después, en un momento determinado, le digo, así como sintiéndome un idiota, una pregunta, ¿tú crees que yo a mi edad podría hacer algo parecido? Y él, genial. No, Carlos, imagínate, hay gente de todas las edades, tú puedes empezar y ahí está triatlón. Me dijo, me dio el consejo que yo le estaba dando a la gente ahorita, es, mira, empieza con poquito. Y entonces yo dije, no me voy a poner a competir para lograr tanta distancia, tanto tiempo, nada. Voy a empezar, voy a darme un año para hacerlo. Y conseguí un coach. Y empecé a entrenar poquito a poco y al año hice la triatlón. Y ahorita yo nado 1000 metros al día, hago pesas, hago pilates, ¿cierto? Monto en bicicleta, me siento fenomenal porque en últimas es poquito a poquito. Y cuando yo tengo un coach, y el coach, que es un muchacho que hace las pesas conmigo, y yo empiezo a subir. No, todavía no subo a esa. Esa pesa está muy pesada para usted, empiece con esta. Y él me va cuidando de ir aumentando poquito a poquito. Y otra cosa genial es que cuando yo empecé a hacer deporte, empecé a conectarme con el cuerpo de otra manera. Impresionante. Porque no es únicamente por lucir mejor. Bueno, yo sé que soy bien guapo y todo eso. Pero es como me siento, ¿me entiendes? Porque eso me ayuda a sentirme energético, me ayuda a conectarme con mi inteligencia, con mi presencia de una forma impresionante, pero es un poquito, la persistencia, pequeños pasos dados en forma consistente generan grandes resultados. Qué bonito eso que dices y yo también concuerdo mucho con lo del deporte. Siento que es súper importante generar hábitos nuevos. Qué increíble que hayas podido hacer esa triatlón a los 69, me dijiste. Sí. Increíble, increíble. Carlos, cuéntanos un poco acerca de tu libro. ¿De qué trata Convierte los problemas en oportunidades? ¿Cuál es la idea que rescatamos de ahí? Bueno, como yo fui la mayoría de mi vida especialista en convertir oportunidades en problemas, entonces realmente, y es verdad, yo como crecí en una familia con tantos problemas, yo aprendí que lo normal era el drama y que lo normal era sufrir. O sea, en la vida, ¿cómo puede alguien vivir sin sufrir? Porque eso era lo que era normal. Cuando éramos niños, uno no aprende lo que es correcto o incorrecto, sino lo que uno ve. Eso es lo que es normal. Entonces, yo empecé a salir de mi dolor, de mi angustia, y a tomar todos los cursos, y he tomado los cursos con las personas más increíbles y más exitosas que ha habido en los últimos 40 años en Estados Unidos y en el mundo, y he gastado muchísimo dinero en eso, y después yo empecé a hacer cursos. En el año 1997 yo creé un programa para escuelas públicas. Tú sabes que es un VHS, te preguntas. VHS, sí. Sí, unos cassettes, ¿cierto? Que era yo entrenaba facilitadores que eran profesores de colegios públicos. Yo decía, si yo podía pagar por un curso $5,000 o $10,000 para cambiar mi vida, y yo había sido un muchacho, en Colombia decimos un gamín, que es de la calle, ¿cierto? Porque yo soy un muchacho de la calle, era yo era el perfecto muchacho con el que me horrorizaría si mi hija saliera con él, ¿me entiendes? Era horrible, pero cuando yo tomé esta información, yo me transformé. Entonces dije, ¿cómo yo puedo llevarle a muchachos como era yo? Porque yo lo que quería era salir de ahí. ¿Cómo podía salir? Y empecé a darme cuenta que tenía todo para salir, y empecé a tomar esos cursos,
Y dije, voy a desarrollar una metodología que le ayuda a muchachos de escuelas públicas en Colombia a que cambien su vida. Y desarrollé un programa, llegamos a 250,000 muchachos en 6 meses en Wow. Bogotá. Después lo hicimos en Bolivia, llegamos como a 100,000 muchachos. Después lo hicimos en Argentina, en Chile, en España. Llegamos, yo no sé, cientos de miles de muchachos. Tengo muchachos que tienen 15 años y que, o sea, que cuando comenzaron conmigo tenían 15 años y ahora son millonarios y realmente empezaron su proceso con esto. Entonces, lo que yo hice en este libro, que yo lo escribí por primera vez hace 30 años, dije, no, yo quiero volver a escribir. Lo reescribí con todas las técnicas que yo he aprendido durante todos estos 40 años en la forma más simple, más sencilla, como una persona que no le guste leer, porque esto es para una persona que le gusta leer le va a servir, pero para una persona que no le gusta leer le va a servir muchísimo porque tiene ejercicios para mirarse a sí mismo, porque es que yo me he dado cuenta que los peores problemas que tenemos no son los que sabemos que tenemos, sino los que no sabemos que tenemos. Es como cuando uno termina una relación y dice, pero ¿qué hice malo? ¿Cierto? Ni sé. Y entonces hay ejercicios de cómo mirarse para ver en qué la estoy embarrando, cómo me ven los demás, qué es lo que yo podría hacer para mejorar, qué podría hacer para lograr mis sueños, qué podría hacer para salir de mis crisis, para no volver a repetir los mismos problemas. Y algo fundamental es cómo todos, y entre más dura sea tu vida, es más cierto esto, tenemos 1000 recursos para transformar nuestra vida. O sea, todos tenemos los mismos recursos que tiene Bill Gates, Elon Musk, que una vez es un santo y otro un demonio, hoy es un demonio, mañana va a ser un santo, no sé, quién sabe. Pero todas las personas más increíbles y más inteligentes tienen 24 horas, tienen la capacidad de aprender. Obvio, unos más, unos menos, pero todos, la capacidad de relacionarse con otras personas, ¿cierto? La capacidad de cambiar su pasado, de manejar sus pensamientos y sus emociones, la, la, la posibilidad de aprender cosas nuevas. Eso es algo fenomenal. Entonces, acá te digo, en todos los momentos que tú has resuelto crisis, ¿qué cualidades has sacado que tú no sabías que tenías? Y siempre en las crisis nosotros terminamos diciendo, ¡ah! Oiga, impresionante que yo no sabía que yo puedo hacer, ¡ah! Y yo puedo hacer lo otro, pero tenemos que esperar que la vida nos mechonee, nos vuelva cucarachas, nos pisotee todo para sacar eso. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué no? Lo recuerdo, lo valoro y en vez de estar pensando, no, lo que yo hice fue una pendejada porque a quién le importa. No, a lo mejor para las demás personas fue una tontería, pero esa es la base que te puede ayudar a llegar a donde tú quieres. Y eso es este libro. Buenísimo, lo máximo, Carlos. Ahí vamos a dejar el enlace en la descripción de Convierta los problemas en oportunidades. Y lo pueden conseguir en Amazon también. En Amazon disponible. Entonces, Carlos, ya para ir cerrando este podcast, quiero recordar uno de los consejos que tú me diste que a mí más me sirvió y que creo que le puede servir a las demás personas y quiero que ahora te puedas explayar un poco sobre este concepto. Se resumía en enfoque, en enfocarte. Porque a mí me pasaba que yo quería, bueno, todavía me pasa, ¿no? Solo que ahora lo tengo más claro, que quería entrar en 1000 negocios a la vez, 1000 inversiones, y al final no me daba cuenta de que, claro, yo estaba continuamente buscando el mejor negocio, pero no necesariamente buscaba ser el mejor empresario. Cosa que yo he cambiado bastante, cambiar de enfoque y quedarme en un mismo negocio, quedarme en unas mismas inversiones y especializarme en eso. Creo que mucha gente se puede identificar con esto. Los empresarios que yo conozco, hay varios que están en 10, 20 negocios al mismo tiempo, inversiones, tienes $1000 y ya quieres diversificar. Entonces, cuéntanos un poco de este consejo que me diste para que las demás personas lo puedan escuchar también. Sí, bueno, eso viene un poquito con esa buena intención y mala estrategia. La buena estrategia, la buena intención. Yo quiero ser como Warren Buffett, ¿cierto? Genial o no, ¿quién no? ¿Cierto? Yo quiero ser como Steve Jobs. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pero Warren Buffett, Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, lo que sea, son excepcionales, ¿cierto? Excepcionales, son gente extraordinaria. Y además, por ejemplo,
yo no sé si yo quisiera vivir como vivía Steve Jobs, ¿cierto? O yo no sé si yo quiera vivir como, no, no quiero vivir como vive Elon Musk, ¿cierto? Y no estoy hablando de la cosa política, sino de la Claro. intensidad de la vida, ¿cierto? Y no es que sea nada bueno o malo, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces la gente empieza, bueno, voy a diversificar, voy a hacer 1000 negocios porque hay que poner los huevos en una canasta. Eso es estúpido, ¿me entiendes? Uno tiene que empezar, uno no tiene muchos huevos, tiene que usarlos bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no empiezo con una sola cosa? Pequeña, una. Me enfoco, me vuelvo un maestro en eso y la voy mejorando. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La fórmula de la semana es que yo, mira, a mí no me gusta mucho Instagram ni las redes ni nada. Y yo cuando veo la gente, todo lo que dice, en una hora tú ves 60 consejos de todo y la gente habla de 3 formas de cambiar. Que primero gente que ni siquiera, uno ve que o sea, a lo mejor leyó eso en cualquier parte, lo está repitiendo, o a lo mejor es un maestro y lo está diciendo, pero yo no puedo aplicar todo eso. No puedo, ¿cierto? Ay, chévere eso, voy a apuntar. No puedo. Si yo cojo una cosa y me enfoco, yo no puedo saber de todo. Entonces me enfoco, lo voy haciendo y voy avanzando poco a poco y eso me va a permitir a mí cambiar mi vida. Pero si yo hago todo, voy a llenarme de angustia e incertidumbre porque no puedo controlar todo. Y otra cosa peor es que termino dándole el poder de mis decisiones a otras personas. Entonces, si yo, es que yo quiero bolsa y quiero invertir a largo plazo y quiero hacer trading y además quiero en bienes raíces y además quiero también ver cómo invierto en un negocio de nuestra startup, de no sé qué más. Yo no puedo todo, ¿me entiendes? Entonces, porque todos los negocios son difíciles. Mira, dificilísimos. Y tú sabes eso. Hacer un plan de negocios en una servilleta es facilísimo, pero lo que hace un negocio exitoso no es el plan, que es importante, es cómo manejo los desafíos que tengo todos los días para eso. Eso es. A mí me encanta porque yo me identifico mucho, mucho con eso. O sea, yo soy una persona que soy muy disperso, entonces me cuesta doble trabajo enfocarme. Y es algo que trabajo mucho y ahora, de hecho, mis resultados han comenzado a escalar cuando yo he comenzado a enfocarme. Entonces me ha servido mucho. Carlos, 5 preguntas finales para terminar el episodio. Estas preguntas ya te las he hecho antes, Sí. pero vamos a ver si cambian las respuestas. No, yo no me acuerdo de la respuesta de esto, así que ahí vamos. Primera pregunta. Un libro que no hayas escrito, que hayas regalado muchas veces o que recomiendes mucho, ¿no? Mira, hay un libro que, bueno, para mí Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes de Steve Covey es un libro espectacular porque habla del éxito en forma balanceada, ¿cierto? Es el éxito basado en valores, porque en últimas el éxito es una actitud y es ese libro, 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Segunda pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente con esta pregunta. La frase es, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Buenísimo. Tercera pregunta. Si perdieras todo el dinero que tienes, pierdes todos los contactos que tienes, tienes los conocimientos que tienes actualmente, no conoces a nadie, te dejan en una ciudad que hablan tu idioma y tienes $100. ¿Qué harías para salir adelante? Lo primero es que yo me informaría, viviría, gastaría lo mínimo, 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 trabajaría para dormir en cualquier parte, para no gastar nada y empezaría a conocer gente. Y de ahí empezaría a hacer negocios pequeñitos y a construir credibilidad en la comunidad. Credibilidad, porque el recurso más importante es la credibilidad. Y cuando yo le muestro a la gente que yo soy un activo para ellos, ellos me van a abrir puertas. Y yo lo que voy a hacer es dar todo lo que yo puedo para aportarle a las personas y que ellos vayan confiando en mí. Y eso me va a abrir las puertas hasta que yo pueda comprar mi primera propiedad. Buenísimo.
Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Mira, yo te voy a decir una cosa. Como alguien, yo tengo una definición del amor que para mí el amor es cuando una persona ve en el otro no lo que el otro se ve a sí mismo, sino ve lo mejor del otro. Y a mí me gustaría eso, como que cada vez que alguien me recuerde que puede ser mucho mejor de lo que se ve a sí mismo. Qué bonito. La quinta y la última pregunta. Este podcast nació hace muchos años, también hace como 7 años. Y este podcast se llama Invertir Joven. Entonces, la pregunta que le hemos hecho a todas las personas que se han sentado aquí, que te la he hecho en algún momento, es ¿cómo está distribuido tu dinero? ¿Cómo inviertes tu dinero? Obviamente, en porcentajes. Cuéntanos un poco, o sea, no sé si Sí, se puede decir, pero sí, ¿cuántas sí, propiedades tienes tú? ¿De qué tipo sí. de propiedades son? ¿Solo tienes inversiones inmobiliarias? Cuéntanos acerca de tu patrimonio, cómo está dividido y lo que puedas darnos de Sí. detalles. Mira, yo te digo que yo he multiplicado a mi esposa y mi esposa y yo hicimos un equipo espectacular con los bienes raíces y nos ha ido espectacular. O sea, nosotros tenemos varios millones, nos ha ido muy bien y tenemos ingresos pasivos muy abundantes, ¿cierto? Con bienes raíces. Y realmente yo tengo en la bolsa un poquitico, pero mínimo en la bolsa, y la mayoría son propiedades residenciales eh, populares en un área de 1 hora de donde yo vivo. Yo tengo un centro comercial pequeño que lo compré porque fue, imagínate, compré $1 millón con 10% de cuota inicial financiado por el dueño a 12 años con el 5% de interés. Los Wow, 2 primeros años solo intereses. wow. Eh, Imagínate. Eso es pero la mayoría son propiedades y nosotros somos yo soy súper conservador. Yo, por ejemplo, no, mis propiedades cuando así se valoricen, yo no refinancio para sacar más plata, sino a mí me gusta. Nosotros somos muy conservadores. Entonces, realmente, ahorita yo quiero invertir un poco más en la bolsa para diversificar un poco más, pero realmente los bienes raíces son espectaculares. Yo diría índices y blue chips en la bolsa, pero a largo plazo. Claro. ¿Y todas las propiedades que tú tienes tienen cash flow positivo? Todas. Realmente. Y una cosa, no es que haya sido de una vez, algunas porque he cometido errores, pero mira, nosotros, y esa es una cosa, nosotros como no refinanciamos, entonces la renta va subiendo y la Se deuda está mantiene. firme. Entonces, ahora, por ejemplo, en Florida, en algunos sectores que hay oferta de propiedades en renta, nosotros podemos tener un precio un poquito por debajo del mercado en buenas propiedades, o sea, bien tenidas, porque tenemos un flujo neto bueno. Aquí vienen dos preguntas finales que se me acaban de ocurrir, inmobiliarias. Que de hecho el podcast no lo hemos llevado por el sector inmobiliario porque ya teníamos entrevistas con ese ámbito, pero es una cosa que yo nunca te pregunté. Es ¿qué opinas de inversiones inmobiliarias con cash flow negativo? Y quiero ser específico en esta pregunta. Hay muchas personas que hoy en día están, sobre todo en Estados Unidos no estoy seguro, pero en Latinoamérica esto está muy abundante y en Perú también es comprar departamentos, o sea, apartamentos de estreno. Entonces lo compras, pero en el proyecto. Eso que te lo van a entregar en 1 o 2 años y te dan un descuento, entonces tienes un flujo negativo durante 1 o 2 años y cuando te lo entregan, pues no lo sabes todavía porque no tienes claro eso. ¿Qué opinas de ese tipo de inversión? Absolutamente no. Te voy a decir por varias razones. Primero, porque yo voy a comprar al precio nuevo, cuando yo puedo comprar al precio de viejo, ¿cierto? Segundo, porque yo voy a volverme socio del constructor. Y yo he conocido historias de terror del constructor que se divorcia y entonces duran 10 años en hacer las escrituras a los pobres que no tienen nada que ver en el divorcio. Y por otro lado, cuando terminan los proyectos,
vamos a decir un edificio de 100 apartamentos. Entonces el constructor se queda con apartamentos de utilidad. Entonces yo estoy compitiendo con todos los otros Carlos que compraron ahí, ¿cierto? Con el constructor para arrendar o para vender. Entonces realmente mi flujo va a estar muy, muy demorado. Y por otro lado, ¿para qué voy a tener flujo negativo si puedo tener flujo positivo desde el comienzo? Ahora, lo que sí te voy a decir con respecto a que si puedo tener flujo negativo, hay propiedades que yo puedo comprar con flujo negativo, pero yo tengo un plan. Por ejemplo, yo compro una propiedad que, que si yo sé que si yo la remuelo y saco 4 apartamentos que yo controlo, voy a tener 6 o 7 meses en flujo negativo o un año en flujo negativo y lo puedo tener. O puedo, por ejemplo, como he comprado multifamiliares, entonces yo sé que si yo cambio, mejoro la propiedad poco a poco y voy renovando los apartamentos y voy subiendo las rentas, voy a llegar en 1 o 2 años a un flujo positivo. Entonces, si yo tengo un plan y es seguro, me parece bueno, pero yo no invierto nunca ni recomiendo nunca invertir en planos. La última pregunta es terrenos. Opiniones de compra de terrenos. Bueno, mira, Pero quiero poner contexto antes, porque, sí. porque no cualquier terreno necesariamente, sino el contexto que te quiero dar es ahora en Perú, no sé si en Colombia, me imagino que no en Estados Unidos, hay mucha gente que está comprando terrenos grandes y lotizando, y hay mucha gente que está comprando estas lotizaciones. Entonces, como que en Perú está muy de moda esto. En Colombia me imagino que también está sucediendo. En Estados Unidos no lo sé. También. ¿Qué opinas de la compra de terrenos de las personas que lo compran como inversión? ¿No? Que hay muchos que compran y dicen, no, pues es un terreno, de todas maneras va a subir de precio. Bueno, mira, yo te voy a decir, cuando yo compro una propiedad por la valorización, no estoy comprando, sino estoy apostando. Porque yo qué voy a saber. Segundo, un terreno. Otra vez, ese es peor que el del apartamento, ¿me entiendes? Porque si yo compro un lote en Katmandú, porque se va a valorizar, porque tengo un amigo que compró por allá, ¿qué voy a saber yo? Y ni siquiera voy y ni siquiera sé. Entonces, de dos formas, que yo compre un terreno en un condominio que se está desarrollando es un riesgo extraordinariamente alto, es un flujo negativo increíble. Yo siempre a la gente, y ahí les doy consejo a los que tienen terrenos, que se lo he dado muchas veces a mis estudiantes. Entonces vas a decir, tú compraste un terreno que te costó $50,000, ¿sí? Y lo tienes hace 4 años. Y ahora el terreno vale $70,000, $80,000. Entonces me dice, yo ya lo estoy vendiendo y lo dejo hasta en 75,000. Yo le digo a la persona, no lo venda en 75,000, véndalo en 60,000, ya se gana 10,000, ¿sí me entiende? Es el 20% y coja esos 60,000 y métalos en una cuota inicial de una propiedad o en una propiedad. Entonces, el bienes raíces, el negocio y en todo, es el flujo, no la valorización. Yo cuando era rico, pobre, yo tengo esta casa que vale no sé cuánto, yo tengo este automóvil que vale tanto. Pero ¿qué importa eso si no tenía para pagar la hipoteca y a veces sufría para pagar el mercado? Terrenos. Ahora, la otra opción con terrenos. Es que yo compro para desarrollar el terreno. Si tú no eres constructor o desarrollador, es un negocio muy arriesgado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué me voy a meter en eso? Entonces, más bien compro algo que ya está hecho. Me encanta. Pensamos parecido en la inversión, felizmente. Absolutamente. Carlos, muchísimas gracias por este espacio. ¿Algo que quieras decir para cerrar esta entrevista? No, yo quiero decir que de verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí contigo, de el trabajo que tú has hecho y de el extraordinario mentor que es Cristian. Porque elegir un buen mentor es fundamental. Realmente es fundamental. Un buen mentor es una persona que ha logrado lo que yo no he logrado y que lo ha logrado y lo ha mantenido a largo plazo, porque
no es, no es lograrlo, sino mantenerlo. Los valores y por otro lado que tenga gente a quien le haya enseñado. Y Cristian ha logrado todo eso. Realmente por eso estoy yo aquí, porque necesitamos muchos Cristian y muchas personas que enseñen y que compartan y que lo hagan de esa manera. De verdad que yo te admiro y me siento muy entusiasmado del trabajo que tú estás haciendo, el evento que estás haciendo ahora. Es fascinante y lo que les invito es a que te invito a que consigas, a que decidas educarte, a que decidas aprender. Mira, a que reconozcas que no sabes. Porque es que la mayoría de las personas quieren crecer, pero no reconocen que no tienen ni puntos suspensivos, idea de nada, ¿me entiendes? Yo tengo que empezar a decir, ¿sabes qué? Estoy jodido porque no sé nada y creo que sé. Entonces, un momentico, voy a buscar quién me enseñe y voy a invertir. Ah, no, es que son vendehumos. Pues, y entre otras cosas, todos los que dicen, a mí me da risa porque todos los que dicen que son vendehumos, ganan plata hablando de los otros, ¿cierto? Que han hecho 20. ¿Y qué es lo que tú haces? No, yo hablo de los vendehumos. Bueno, pero fuera de hablar de los vendehumos, no, yo, sí pero y yo sé, por ejemplo, cuando hemos visto a esas personas que por ejemplo, este señor Carlos Muñoz, ¿cierto? Que la embarró y fue un ego, ¿no? Pero un tipo que dice cosas inteligentes, ¿cierto? Que dice cosas útiles. Y claro, tuvo su ego trip, lo que sea, pero eso, sí, cuando uno la embarra y paga el precio por eso. Pero el punto es que reconozcas que no sabes y que reconozcas que puedes aprender de alguien y que es importante pagarle a ese alguien. Porque si yo no pago, no valoro. Por eso yo cobro por lo que yo hago. Porque mira, cada vez que yo doy una beca, la gente no la usa. Entonces, paga, si no para invertir en el programa, estás invirtiendo en ti. Y busca buenos programas y edúcate siempre. Mira, yo no he llegado aquí sin invertir en mis mentores. Tú no has llegado ahí. Es imposible porque son las personas que me dicen para dónde ir. Ahora es muy importante escoger un buen mentor. No escoja una persona que tenga los valores que tú quieres. No, si un mentor te hace sentir que tú eres una cucaracha, no es un buen mentor. ¿Por qué no? Un mentor te ayuda a sentir que tú puedes. Entonces, edúcate y escoge mentores espectaculares. No, muchísimas gracias, Carlos, por eso. La admiración es mutua, las palabras ahí están muy, muy arriba, pero muchísimas gracias y espero que nos veamos en la siguiente. Así será. Muchas gracias.